Vamos a dar inicio a la clase número 1, corresponde a la unidad 1 y 2. Los objetivos de la clase: conocer los conceptos básicos, antecedentes históricos, incluyendo la evolución de las actuaciones periciales médicas en Panamá y el marco legal de su participación en los procesos judiciales. La unidad 1 trata sobre las generalidades de la medicina legal y la unidad 2 trata sobre la historia de la medicina forense. Debemos entender que la medicina legal en realidad tiene muchos sinónimos y todos significan lo mismo independientemente del país donde estamos. ¿Okay? En Panamá se le conoce como medicina legal y forense. Bien, recordemos entonces que la medicina forense o la medicina legal puede ser una especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. También se le puede definir como todos los conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas relacionadas a la medicina forense, algunos temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. ¿De dónde proviene el término forense? Proviene del latín forensis, que es perteneciente o que se refiere al foro. Esto porque en el Imperio Romano los juicios eran realizados ante los nobles en un lugar que se conocía como foro. Según Eduardo Vargas Alvarado, es una especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de justicia. Según Delfín Villalain Blanco, es una especialidad médica y una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas biológicos que se plantean en el derecho, que incluye los problemas jurídicos y odontológicos de la medicina, además de también la prevención, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones clínicas, aspectos o accidentes laborales, ambientales, y que va al final a colaborar con el derecho para la reacción de nuevas leyes. Entonces aquí empezamos con las primeras clasificaciones de la medicina legal y forense. Según este autor, la podemos clasificar en medicina forense o pericial y medicina legal profesional. Según Neri Rojas, es la ciencia que une la medicina y el derecho y que se aplica recíprocamente los conocimientos específicos en ambas ramas o en ambas ciencias. Entonces, luego de vistos los sinónimos del término o del concepto medicina legal y algunas de las definiciones, vamos a hablar sobre la importancia de la medicina legal. La medicina legal en sí nos permite conocer, analizar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas según conceptos y razonamientos que involucran el ejercicio de la medicina, adicional a otras ciencias forenses afines. La finalidad entonces es asesorar no solamente sobre cuestiones legales en el ámbito médico, sino el conocimiento de otras normas oficiales según nuestro país y las reglamentaciones nacionales e internacionales que se relacionan con los adelantos en medicina y en las ciencias forenses afines que se involucran en la administración de justicia y sobre todo en la ética y los derechos humanos. Recordemos que cualquier ciencia que en algún punto de su estudio incluya el hecho de ayudar a la administración de justicia, ya se le puede colocar el apellido de casada forense. ¿Ok? Entonces, la medicina legal nos enseña cómo debemos integrar los aspectos de la redacción en un informe sobre lesiones médicas, intoxicaciones por drogas o medicamentos y algunos aspectos relativos a la defunción de la persona. Es importante porque puede dar a conocer cuáles son los requisitos para el estudio, diagnóstico y documentación de todos estos aspectos que nos incumben durante la administración de justicia.
Entonces, debemos recordar que es importante tanto en el campo de la medicina como en el campo del derecho, y por eso es que su nombre se relaciona con ambos. Recordemos que es la ciencia médica aplicada a la ilustración pericial a los tribunales. Nosotros, como peritos, ya sea peritos de campo o peritos médicos, vamos a ir a un sistema de justicia donde vamos a tratar de explicarles el porqué de las cosas, cómo pasó algo, por qué pasó ese algo. Entonces, se involucra en las investigaciones que nos ayudan a determinar con exactitud las características del delito, la naturaleza de cual sea, y que mediante el soporte técnico suficiente durante las experticias o durante las investigaciones y los procesos y estudios que se realizan, por ejemplo, un estudio de ADN, el revelado holofoscópico, entre otros, nos permite entonces revelar o nos permite orientar a la Administración de Justicia sobre cómo se produjo un crimen y establecer la autoría del sujeto o establecer la inocencia del sujeto. En el aspecto jurídico, la medicina legal entonces es trascendental para el juzgador, quien va a aportar e ilustrar a través de un informe los hechos durante un juicio y una investigación, aportando pruebas fundamentales y necesarias para determinar la procedencia de una acusación y posteriormente ayudar a la Administración de Justicia para condenar o absolver a una persona. Es por esto que se dice que el informe médico legista o el informe pericial debe ser realizado no solo con la responsabilidad propia del profesional de esa rama, de esa ciencia forense, sino que debe demostrar vastos conocimientos técnicos, doctrinarios y científicos. Cuando vamos a un juzgado o a un juicio, no solamente van a escudriñar nuestro informe, también lo van a hacer con nosotros, como persona y como profesional. No basta solamente con tener un título que diga que yo soy licenciado en criminalística, que yo soy abogado experto en el ramo civil, que yo soy médico experto en urgencias, que yo soy lo que sea, ¿ok? Que yo soy psicólogo, que yo soy arqueólogo, antropólogo, odontólogo. Hay que sustentar que ese título también viene con experiencia. Y hay que sustentar que esa experiencia y ese título se basan en los procesos o en los pasos del método científico y que mediante la aplicación de técnicas avaladas a nivel nacional e internacional, usted está aportando su conocimiento y sus conclusiones sobre un hecho en específico. Bien, ahora vamos a ver las ramas de la medicina forense. Son muchísimas. ¿Por qué? Porque toda ciencia que en algún momento se ha involucrado en la administración de justicia o en la investigación, se le da el apellido de forense. Entonces tenemos, por ejemplo, la deontología médica, que no es más que el estudio de los deberes, obligaciones y derechos de los médicos, la ética médica, que son las normas de conducta, la patología forense, que nos ayuda a determinar las causas de muerte, sobre todo en necropsias obligatorias, la criminología, que es el estudio del delito y del delincuente, y que está ligada íntimamente a la psiquiatría forense. Tenemos la medicina legal social, que se involucra con algunas enfermedades de transmisión sexual, la violencia familiar, la medicina del trabajo, la medicina del deporte y de los seguros. La odontología forense, que aplica los conocimientos de la odontología en la investigación judicial, la antropología forense, que apoya el proceso de investigación judicial en sus diferentes etapas, la entomología forense, que no es más que el estudio de la fauna cadavérica, incluyendo los artrópodos. Tenemos también la tanatología forense, que estudia lo relacionado con la muerte y los procesos de desintegración. La traumatología, que estudia los traumas ocurridos en el cuerpo. La criminalística, que estudia los elementos, sustancias y personas para esclarecer los hechos. Y como ven, no es lo mismo que la criminología. La obstetricia forense, que estudia, ligada a la ginecosexología forense, lo relacionado al embarazo, los abortos y los delitos en el ámbito sexual.
la asfixiología forense, que es específica para estudiar los tipos de asfixia, la toxicología forense, que la vamos a ver más adelante, la psiquiatría y la psicología forense, que también van ligadas, determinando la capacidad mental del individuo para cometer un delito, ¿verdad? Y cualquier otra ciencia que en su momento nos ayude en la investigación. Bien, entonces vamos a ver un poquito de la historia. Esta es una parte introductoria a la historia, puesto que ustedes se van a encargar de investigar el resto. Otra vez hablemos de los sinónimos o de los nombres que ha recibido la medicina legal a través de la historia. Inició como una jurisprudencia médica. Con el paso del tiempo se le cambia el nombre a medicina legal judicial, luego a medicina forense, luego a medicina judiciaria y actualmente, en la mayoría de los países se le conoce como medicina legal y forense. Entonces, tenemos su nacimiento en la antigüedad, con algunos escritos en algunos papiros, tanto egipcios como de la antigua China. Tenemos algunos cambios importantes que se dieron durante la Edad Media, el Renacimiento, y cuando esta nueva ciencia salta de el antiguo continente al nuevo continente, ¿ok? Empezando en América Latina, en Cuba, en México, y obviamente los avances aquí en Panamá. Actualmente, de lo que tengo conocimiento, hay muchos expertos en varias ramas o subramas de no solamente de la medicina forense, sino también de la criminalística. Entonces, todos estos aspectos han sido importantes para los avances, tanto en la investigación como en la administración de justicia. Hablemos sobre el informe médico legal. El informe médico forense es un documento oficial, es un testimonio escrito de orden médico que responde a las interrogantes surgidas durante las investigaciones que se adelantan en un proceso judicial. Es fiel reflejo de la honestidad y profesionalismo. Debe ser claro, preciso y conciso. Debe ser redactado de una manera accesible, es decir, el idioma en el que es redactado debe circunscribirse a la terminología forense, pero debe permitir que otras personas ajenas a la profesión puedan entender las conclusiones al menos de lo que el experto forense está plasmando en su informe. Y en él pues se encontrarán y se estudiarán las causas, circunstancias y consecuencias del objeto de la pericia, es decir, lo que queremos investigar. Recordemos que todo informe médico o pericial responde a solicitud de una autoridad competente que es la cabeza de la investigación y se van a encargar más que nada los peritos de cualquier índole de reconstruir la comisión de un supuesto hecho punible. En el aspecto de la medicina forense, entonces, lo que vamos a hacer es plasmar los aspectos médicos relacionados a este hecho delictivo, brindando nuestra opinión y pruebas científicas sustentadas, ¿verdad? Como les hablaba del método científico, todos los pasos de una investigación, sea cual sea, deben incluir los pasos del método científico para poder que sea comprobable lo que estamos concluyendo. Recordando entonces que su presentación y contenido deben ser reflejo de la sapiencia e imparcialidad de los dictámenes, ¿ok? Según el artículo 411 del Código Procesal Penal, el contenido de un informe pericial, sea médico o de un perito de cualquier otra ciencia forense adjunta, debe circunscribirse a lo siguiente. Sin prejuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal, su dictamen será fundado y contendrá de manera clara y precisa lo siguiente. Una relación detallada de los elementos recibidos. Recordemos que hay todo un proceso antes de que las evidencias lleguen al punto donde se van a analizar. La identificación del problema objeto del estudio. ¿Qué recibí? ¿Qué me pide la autoridad competente?
qué debo analizar y cómo debo analizarlo. La motivación o fundamentación del estudio realizado, indicando las experticias practicadas y el criterio científico aplicado, las técnicas empleadas, los medios empleados y los resultados obtenidos. Debe incluir también observaciones de las partes o de los peritos de parte. Recordemos que muchos de los informes son, no digamos que grupales, pero deben complementarse unos con otros, porque son distintos profesionales de distintas ramas de las ciencias forenses que están investigando el mismo hecho. Y al final, cada uno de estos informes debe complementar el otro. Las conclusiones que se formulen respecto a cada problema estudiado también deben ser incluidas, no solamente según mi experticia, sino según los resultados de las pruebas aplicadas. Entonces, lo que les mencionaba, los peritos deben procurar practicar juntos el examen o la investigación o la aplicación de pruebas, puesto que cuando hay diferentes opiniones, deben presentar su dictamen por separado, que de hecho eso es lo que se hace actualmente. Cada oficina o cada división de investigación va a presentar su propio informe. Este dictamen o informe se presenta por escrito, firmado, fechado. Puede requerirse que el mismo se presente de manera oral, dependiendo de cómo se dé la investigación y el proceso de la misma. Y los peritos pueden ser examinados y se les puede volver a hacer preguntas de la misma manera que a los testigos. Las pericias consistentes en análisis, por ejemplo, de alcoholemia, ADN, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pueden ser incorporadas al juicio oral mediante la presentación del informe respectivo. ¿Por qué? Porque estos son estudios o análisis de un solo momento. Es una prueba que se aplica una sola vez, lleva su tiempo y prácticamente la máquina es la que nos dice si sí o no, si tenía niveles altos de alcohol o no, si la persona corresponde a Juanito Pérez o no, o etcétera, etcétera. Otro artículo que también se aplica al hecho de los informes periciales, el 413, habla que los peritos presentarán sus conclusiones oralmente en el juicio, salvo supuestos previstos en el numeral 2 del artículo 379, y para ello podrán consultar sus informes escritos o valerse de todos los elementos auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales realizadas. Hay algo que no les coloqué en la clase, pero que es muy importante. Y algo que incluso en estas épocas todavía no se trabaja adecuadamente. Las víctimas de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar o el abuso de niños. En teoría, deberían trabajar todos los profesionales en conjunto para no revictimizar a la persona. Imagínense, usted sufre un intento de violación y va al cuarto de urgencias. Allá usted tiene que hablar con el médico de cuarto de urgencias y con la enfermera, porque en algunos hospitales o algunos centros de atención hay triage. O sea, que usted llega primero a estadística. Estadística lo pasa a urgencia. En urgencia está la enfermera, que puede que le pregunte o no, dependiendo. Después pasa con el médico de cuarto de urgencias, que es un médico general. Si tiene una lesión así muy específica que requiere algún otro tipo de examen, viene el médico de urgencia, el urgenciólogo, o el ortopeda, o el ginecólogo, o el cirujano, y todos le preguntan lo mismo al paciente. Asimismo, como ocurre dentro de un centro de salud, dentro de un centro hospitalario, perdón, también ocurre en las oficinas del instituto. O sea, cada profesional vuelve y le pregunta lo mismo a la persona. Tenemos la mala costumbre, y me sucede mucho con mis estudiantes de primer ingreso de criminalística, que no leen. Y qué problema que no lean, porque si usted no puede leer una simple indicación, donde se le pone prácticamente todo explicado con manzanitas y dibujitos,
y usted me pregunta lo mismo que dice la indicación. ¿Ok? Vamos mal. Porque si usted no lee, por ejemplo, ya hay un informe inicial que debe redactar, e incluso es un papel en específico que usted llena relacionado a violencia o posibles hechos delictivos. Esa parte usted lo debe leer y así saber qué necesita adicional y qué ya no necesita preguntar. Porque imagínense, ya pasamos por estadística, por la enfermera de triage, donde hay, por el médico general en urgencias, por el especialista, si es que requirió, la atención de un especialista. Ya van 5 personas. Después de eso, ella tiene que ir, o la persona tiene que ir a la clínica médico forense en el instituto. Van 6. Allá el médico forense va a dictaminar si usted necesita ir a psicología, odontología, psiquiatría. Ya van 9 personas. Y viene el abogado, son 10. Y viene el juez, son 11. Y así seguimos contando. Entonces, es importante que en este tipo de hechos delictivos trabajemos en equipo por el bien mental y físico de las víctimas. Entonces, es recomendable en la práctica que la redacción de los peritajes incluya las siguientes partes. Una ficha de identificación o de generalidades, donde están los datos de la autoridad que envía el oficio peritorio, la información personal de la víctima o del victimario, la fecha, el lugar de examinación, entre otros. La exposición de las observaciones, describir lo que usted encuentra de manera organizada y completa. Por ejemplo, los informes médicos de medicina forense, por ejemplo, de los privados de libertad, van en orden céfalo-caudal. Empiezan con el examen de los antecedentes, luego empiezan con la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, las piernas, extremidades, etcétera, etcétera. Debo hacer un resumen de lo que he encontrado, incluyendo pues algunos aspectos fisonómicos, es decir, cómo usted ve a la persona, los signos vitales, entre otros. Algunas consideraciones médico-legales y sus conclusiones, interpretando lo que encontró, y también puede formular hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido. Y recordar que estos informes también se les deben agregar fuentes bibliográficas consultadas para sustentar los criterios científicos utilizados, sobre todo cuando incluimos hipótesis en los mismos. Tipos de incapacidad médico-forense. Bien, vamos a tener incapacidades temporales. Esto más que nada es una determinación de acuerdo a la gravedad de las lesiones y de acuerdo a la incapacidad que presenta cuarto de urgencias o que presenta el paciente como sustento de que fue evaluado por otro profesional de la salud antes de llegar a la clínica médico-forense. Podemos tener incapacidades provisionales, ¿verdad? Que pueden ser desde el trauma hasta la posible curación de la lesión. Esto va a depender del tipo de lesión. Puede incluirse también hasta el proceso de reevaluación si es que se le vuelve a citar. Puede ser prolongable y al final usted hace un cierre de incapacidad. Pueden haber incapacidades definitivas, que es un periodo promedio entre la curación completa de la lesión, siempre y cuando no hayan complicaciones, puesto que si encontramos complicaciones hay que reevaluar a la persona y esto va a extender la incapacidad. Obviamente hay algo que es muy importante. Si usted sufre un accidente laboral o de tránsito o lo lesionan, usted siempre debe ir al médico aunque se sienta bien, porque debe guardar un registro o debe haber un registro que sustente que usted fue agredido ese día a tal hora y usted fue al médico a evaluarse, porque esto también se utiliza para el asunto de las incapacidades y estas incapacidades médico-forenses son distintas de una incapacidad médica X común de esas que usted compra en cualquier clínica, porque estas incapacidades médico-forenses las utiliza la Administración de Justicia para determinar el tipo de gravedad del delito y poder juzgar al culpable.
Debemos hablar entonces también, si hablamos de certificaciones médicas o incapacidades médicas, sobre las secuelas. Una lesión puede tener complicaciones y tanto la lesión como la complicación puede tener secuelas. Secuelas no es más que el daño presentado que al inicio no es susceptible, que no mejora, ni con tratamiento, ni con revaluaciones, ni nada, y que es permanente. Aparecen mucho después de la lesión. De hecho, aparecen después de que la lesión ya ha llegado a su grado máximo de curación o de sanación y pueden ser incapacitantes o no. Entonces, ¿cuáles son las secuelas no incapacitantes? La víctima puede regresar a su trabajo y aunque sean permanentes, no hay una disminución o una alteración específica en la integridad física y no limitan la realización de tareas habituales, esenciales. Mientras que las secuelas incapacitantes son aquellas permanentes que se diagnostican cuando ya la persona lesionada ha culminado sus tratamientos de acuerdo al tipo de lesión, al tiempo de sanación o de curación y ha regresado o reconsultado con los médicos tratantes por secuelas de larga data. Entonces, estas secuelas también se traducen en otro tipo de certificaciones médico-forenses. La incapacidad permanente parcial, que es cuando la limitación de la capacidad tiene más del 33%, pero no impide las tareas fundamentales de su trabajo o de su vida cotidiana. Mientras que las incapacidades permanentes totales son aquellas que limitan definitivamente la capacidad de la persona para trabajar y para realizar las funciones básicas de la vida. Tenemos las incapacidades permanentes absolutas, en donde la limitación definitiva de las capacidades de la persona le impiden realizar lo más mínimo. Y la gran invalidez, que es la consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, donde van a requerir asistencia de otra persona para realizar las actividades esenciales de la vida. Lo más esencial, que la persona pueda ir al baño y bañarse, cepillarse los dientes, etcétera, etcétera. Ok.